Detrás de las paradisíacas playas caribeñas, las montañas cubiertas de café y las vibrantes ciudades como Medellín y Cartagena, hay una Colombia que pocos conocen, un lado oscuro y brutal ignorado por las postales. Un país donde los conflictos armados aún dictan el destino de millones de personas, donde la pobreza alcanza niveles repugnantes y donde la corrupción no solo existe, sino que se ha convertido en parte del sistema. Habrás oído hablar de Pablo Escobar y de los cárteles que aterrorizaban al país, pero debes saber que este problema no es cosa del pasado. Hoy, las guerrillas modernas, los grupos criminales y los políticos comprados mantienen un sistema en el que siempre son los pobres los que sufren. Mientras los turistas se dejan seducir por la hospitalidad colombiana, comunidades enteras viven atemorizadas. Los niños son reclutados a la fuerza, los ancianos mueren olvidados, y un sistema de castas sociales separa a ricos y pobres de forma descarada. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer una Colombia que las guías turísticas nunca te mostrarán. ¿Quieres saber qué ocurre realmente detrás del aromático café y los impresionantes paisajes? Entonces acompáñenos, porque esta historia real es mucho más oscura de lo que crees. Número 1. Ubicación y datos generales. Colombia es uno de esos países que parecen tenerlo todo. Por un lado, paradisíacas playas caribeñas, por otro, densas selvas tropicales, gigantescas montañas e incluso desiertos. Además, tiene acceso a 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, lo que debería ser una ventaja comercial absurda. Pero, en la práctica, esta geografía privilegiada también ha traído problemas gigantescos. Con una población de unos 50 millones de habitantes, el país ocupa una posición estratégica en Sudamérica. Limita con Panamá, que es literalmente la puerta de entrada a Centroamérica, así como con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Este detalle geográfico ha contribuido a convertir a Colombia en uno de los principales corredores de contrabando de la región, ya se trate de mercancías ilegales, armas o sustancias ilícitas. Mientras los turistas quedan deslumbrados por el encanto colonial de Cartagena y los cafetales de Medellín, la realidad fuera de los grandes centros es otra. En gran parte del país, las infraestructuras son precarias y muchas comunidades viven aisladas, sin carreteras decentes, saneamiento o la presencia del Estado. El abandono es tan grande que en algunas regiones el verdadero jefe no es el gobierno, sino grupos armados y cárteles que lo dominan todo, desde las rutas comerciales hasta la vida misma de los habitantes. En el sur, la frontera amazónica con Brasil y Perú parece una tierra sin ley. La ciudad de Leticia, por ejemplo, funciona como un gran depósito fluvial, donde circula de todo: mercancías legales, productos informales y un volumen absurdo de tráfico. En el este, la frontera con Venezuela se ha convertido en los últimos años en un escenario de caos. Desde 2015, con el colapso económico venezolano, miles de refugiados cruzan a diario la frontera, generando una crisis humanitaria sin solución a la vista. Colombia podría ser uno de los países más prósperos de América Latina, pero su geografía, que debería ser una ventaja, ha acabado sirviendo de escenario para décadas de conflicto y desigualdad. Con tanta tierra inexplorada, tantas regiones aisladas y una presencia gubernamental que, en algunos lugares, es prácticamente inexistente, no es de extrañar que aquí ocurran tantas cosas turbias. Lo peor es que esta realidad está lejos de cambiar. Y ahora que ya conoce la geografía, conozcamos el pasado, que explica el oscuro presente. Número 2. Historia. La historia de Colombia está marcada por conflictos que parecen no terminar nunca. Todo comienza en el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. El nombre del país es incluso un homenaje al navegante, ya que la colonización española
dejó una profunda huella en el territorio. Pero no fue hasta principios del siglo XIX cuando llegó realmente la independencia, de la mano de Simón Bolívar. El problema fue que, en lugar de estabilidad, el país se sumió en sangrientas disputas políticas entre liberales y conservadores. La culminación de este caos fue un periodo conocido como la violencia, entre 1948 y 1958. Fueron 10 años de puro terror, con masacres, persecuciones y un número de muertos que aún perdura en la memoria del país. Cuando por fin terminó el conflicto, el país aún estaba lejos de encontrar la paz. En los años 60, la desigualdad social y la concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes provocaron la revuelta de campesinos y trabajadores rurales. En este contexto surgió la guerrilla armada, que prometió luchar contra el gobierno y las élites económicas. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacieron como un movimiento de inspiración marxista, supuestamente para defender a los campesinos y redistribuir la tierra. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, siguió una línea más acorde con el idealismo revolucionario del Che Guevara. El M-19 nació como una organización urbana y nacionalista, centrada en la acción directa contra el gobierno y la corrupción. Al principio, estos grupos decían luchar por la justicia social, pero pronto sus tácticas empezaron a incluir ataques a civiles, secuestros y extorsiones. Lo que empezó como una insurgencia contra el sistema se convirtió en una pesadilla para la población. Las FARC crecieron rápidamente y empezaron a financiarse mediante actividades delictivas, principalmente el tráfico de drogas y el secuestro de civiles. En respuesta, empezaron a surgir grupos paramilitares de extrema derecha, como las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos paramilitares estaban financiados por grandes terratenientes, políticos y empresarios que veían en la guerrilla una amenaza. Y en muchos casos, el propio ejército colombiano hacía la vista gorda o incluso colaboraba secretamente con estos grupos. La población civil, especialmente en el interior del país, quedó atrapada en el fuego cruzado y pagó el precio más alto. En las décadas de los 80 y 90, Colombia ganó fama mundial por razones equivocadas. Los cárteles de la droga convirtieron el país en un auténtico campo de batalla. El cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, y el cartel de Cali libraron una sangrienta batalla por el control del tráfico de drogas. Bombardeos, asesinatos de políticos y secuestros se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Para quienes vivían en Colombia en aquella época, salir de casa significaba correr riesgos todo el tiempo. En 2016, tras décadas de intentos fallidos, el gobierno firmó un acuerdo de paz con las FARC. Pero quien piense que esto lo ha solucionado todo, se equivoca. El Ejército de Liberación Nacional sigue activo, y muchas facciones de las Fuerzas Armadas revolucionarias se negaron a aceptar el tratado y siguieron operando en el crimen organizado. Hoy, en pleno 2025, vemos un nuevo panorama. Por un lado, intentos de pacificación y reinserción de exguerrilleros. Por otro, la continuidad de grupos armados que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Basta salir de las capitales turísticas para encontrar una Colombia que sigue siendo muy parecida a la de los años 90. Violenta, desigual y abandonada. Y de esta guerrilla hablaremos más adelante, porque antes vamos a hablar de otro lado oscuro, los problemas sociales. Número 3. Inflación y crisis económica. Puede que Colombia no se enfrente a un colapso económico tan extremo como el de países vecinos como Venezuela o Argentina, pero eso no significa que la situación esté tranquila. Por el contrario, el país experimenta crisis económicas cíclicas, siempre ligadas a un peligroso combo: dependencia de los mercados extranjeros, corrupción crónica, conflictos armados e infraestructuras deficientes. En los últimos años,
la inflación ha apretado cada vez más los bolsillos de la gente. En 2024, por ejemplo, la tasa superó el 13%, erosionando el poder adquisitivo de las familias y disparando el precio de los productos básicos. Por si fuera poco, el peso colombiano sigue cayendo, encareciendo aún más los productos importados. ¿Cuál es el resultado? La vida se ha vuelto mucho más difícil para millones de colombianos. Ahora bien, ¿por qué pesa tanto esta crisis? La respuesta está en el campo. La producción agrícola sufre por la falta de carreteras, las amenazas de los grupos armados y las extorsiones de guerrillas y cárteles. Muchos campesinos simplemente no pueden vender sus productos y la única salida es abandonar sus tierras y emigrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades. Pero aquí viene otro problema. El mercado laboral urbano no puede absorber a todo el mundo. El desempleo aumenta, los salarios no siguen el ritmo de la inflación y al final son las familias pobres las que más sufren, gastándolo casi todo solo para llevar comida a la mesa. Mientras tanto, los gobiernos recurren a medidas paliativas como subsidios temporales y programas de asistencia, pero evitan abordar los problemas de frente. La corrupción sigue malversando miles de millones, la concentración de la tierra sigue en manos de unos pocos, y la ausencia del Estado en muchas regiones convierte a comunidades enteras en rehenes de grupos armados. Y esta bomba de relojería solo va a volver a explotar, porque al final, cuando la economía se desploma, siempre son los más pobres los que pagan el precio más alto. Y es de esta brutal desigualdad de la que vamos a hablar ahora. Número 4. Pobreza y desigualdad. No se puede negar, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Por un lado, la gente se pasea por centros comerciales de lujo, barrios llenos de urbanizaciones cerradas y restaurantes caros. Por otro, millones de personas que viven sin lo más básico: comida, agua potable, electricidad. Las cifras son absurdas. En 2024, alrededor del 36% de los colombianos viven en la pobreza. Dentro de este grupo, entre el 13 y el 14% se encuentra en la pobreza extrema. Pero estas cifras no siempre muestran la magnitud real del problema. En algunas regiones, como La Guajira, esta cifra se eleva hasta un increíble 67%. En otras palabras, 2 de cada 3 personas apenas pueden comer 2 veces al día. Y ni siquiera hay que ir tan lejos para ver la cruda desigualdad. En Bogotá, barrios nobles llenos de edificios modernos conviven con periferias donde las aguas residuales corren a cielo abierto. Los niños caminan kilómetros para llegar a escuelas en ruinas, a menudo sin almuerzo ni material didáctico. En la gran ciudad, los adolescentes abandonan la escuela para vender caramelos o mendigar en los semáforos porque necesitan ayudar a mantener el hogar. La pandemia de 2020 y 2021 no ha hecho más que empeorarlo todo. Millones de personas perdieron su empleo, el coste de la vida se disparó y el gobierno, como siempre, adoptó medidas de emergencia sin solucionar realmente nada. Al final, los que ya eran pobres se empobrecieron aún más, mientras la élite permanecía intocable en sus burbujas de lujo. Y este abismo social no hace sino alimentar otro grave problema: la violencia. Cuando no hay oportunidades, muchos acaban recurriendo a la delincuencia. Es una rueda que nunca deja de girar, y los más afectados son siempre los mismos. Número 5. Las favelas. No importa el nombre, el problema es el mismo: pobreza extrema, saneamiento deficiente, violencia y abandono total por parte del gobierno. En Bogotá, muchas de estas comunidades se extienden por la periferia sur, mientras que en Medellín se encuentran en las laderas de las montañas, conformando un escenario de desigualdad flagrante. Y dentro de este contexto, hay una comuna que se ha hecho conocida en todo el mundo: la Comuna 13.
En los años 90 y principios de los 2000, esta era una de las zonas más peligrosas de Colombia. Guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares se disputaban cada callejón. El gobierno decidió intervenir en 2002, lanzando la llamada Operación Orión, una acción militar que implicó helicópteros sobrevolando tejados, soldados patrullando las calles y un rastro de miedo que ha permanecido hasta hoy. Muchas personas desaparecieron durante ese tiempo, y hasta el día de hoy hay rumores de fosas clandestinas escondidas dentro de la propia comunidad. Pero años después, la Comuna 13 sufrió un proceso de transformación y se convirtió en una postal alternativa de Medellín. Los muros acribillados dieron paso a coloridos grafitis, se instalaron escaleras mecánicas para facilitar el acceso y el barrio se convirtió en un punto turístico, con actuaciones de hip hop y danza para entretener a los visitantes. Pero entre tú y yo, el turismo y la realidad son dos cosas muy distintas. La pobreza sigue ahí, la violencia recorre las calles y los vecinos saben que en cualquier momento el brillo del arte urbano puede dar paso a un nuevo conflicto. Pero en Colombia, la desigualdad no solo se ve en los barrios, está sobre el papel, institucionalizada por el gobierno. ¿Has oído hablar de los estratos? Número 6. Estratos, el sistema de castas moderno. Puede que en Colombia no exista oficialmente una división en castas como en la India, pero en la práctica se ha institucionalizado un sistema similar, los estratos socioeconómicos. Creado con la justificación de facilitar subsidios y equilibrar los costes de los servicios básicos, este modelo divide los barrios del país en 6 categorías, que van desde las zonas más miserables a las más lujosas. La idea original parecía interesante. Los habitantes de los barrios más pobres pagarían menos por las facturas de agua, electricidad y gas, mientras que los de las zonas más ricas pagarían más para compensar. Pero con el tiempo, esto se convirtió en una forma oficial de segregación social. En la práctica, cada colombiano nace etiquetado por la dirección donde vive. Si alguien está en un barrio clasificado como estrato 1 o 2, automáticamente se le considera pobre. Los que viven en los estratos 5 o 6, en cambio, forman parte de la élite económica. Y el problema no se limita a las facturas de la luz y el agua. Esta etiqueta social afecta a todo, desde el acceso al crédito hasta la forma en que se trata a alguien en el mercado laboral. Hay informes de bancos que deniegan préstamos a personas de estratos inferiores, empresas que evitan contratar a empleados de determinadas zonas, e incluso honorarios profesionales que se ajustan en función del estrato del cliente. Aunque la vida de una persona mejore, su domicilio sigue pesando mucho en la balanza, lo que dificulta la movilidad social. Al fin y al cabo, mudarse a un barrio mejor significa pagar más por todo, desde el alquiler hasta los servicios básicos. ¿Cuál es el resultado? Muchas personas acaban estancadas en el mismo barrio para siempre. Y así, lo que se suponía que era un sistema para reducir la desigualdad se ha convertido en un sistema que mantiene a los ricos cada vez más lejos de los pobres. Número 7. Trata de seres humanos. La trata de personas es un problema mundial, pero en Colombia encuentra un terreno aún más fértil. ¿Y lo que es peor? El país no está solo en un lado de esta historia, sino que ocupa las 3 posiciones posibles. Envía víctimas al extranjero, sirve de ruta para el tráfico internacional y también alberga redes criminales que explotan a personas dentro de su propio territorio. Cartagena, uno de los destinos turísticos más famosos del país, es un claro ejemplo de ello. Mientras los turistas pasean por el centro histórico y se maravillan con las playas caribeñas, entre bastidores, las mujeres venezolanas se ven obligadas a vender sus cuerpos para sobrevivir. En Cali, se trafica con niños indígenas ecuatorianos para que vivan en las calles mendigando dinero. Mujeres colombianas desaparecen cada año, llevadas a China o Chile con promesas de trabajo que nunca se materializan.
y en las zonas rurales, los hombres son atraídos para realizar trabajos forzados en plantaciones o en la minería ilegal. Parece absurdo, pero este mercado mueve miles de millones de dólares cada año. Según la ONU, la trata de personas genera unos 32.000 millones de dólares en todo el mundo. Y Colombia, sumida en la desigualdad y el conflicto, se ha convertido en un punto estratégico para esta sucia industria. El problema es aún más grave en las regiones afectadas por la violencia. Por ejemplo, las zonas dominadas por las guerrillas de las FARC o el ELN suelen ser verdaderas zonas sin ley, donde el Estado simplemente no existe. Aquí es donde los traficantes se aprovechan de la desesperación de las familias desplazadas, ofreciendo falsas promesas de empleo a mujeres y niños que, en realidad, están a punto de entrar en un plan de explotación. Y la situación no hace más que empeorar. Entre 2012 y 2014, un informe de la ONU identificó más de 63.000 víctimas de trata de seres humanos en 106 países. Solo la punta del iceberg, porque por cada caso registrado pasan desapercibidas decenas, quizá cientos. En Colombia, el 62% de las víctimas entre 2010 y 2022 fueron explotadas sexualmente, una cifra que pone de manifiesto la brutalidad de este delito, donde, a diferencia de otros países donde prima el trabajo forzoso, predomina la prostitución forzada y las mujeres y niñas sufren una violencia física 3 veces mayor que los hombres. Número 8. Maltrato infantil. Y ya que hablamos de prostitución, hablemos de una de las heridas más dolorosas de Colombia, el maltrato infantil. Grandes ciudades como Medellín, Cartagena y Santa Marta, conocidas por sus turistas, cruceros y fiestas nocturnas, son también escenario de estas actividades masivas. Desgraciadamente, muchas niñas y niños menores de edad acaban siendo explotados sexualmente, tanto en las zonas tradicionales, conocidas por ser el centro neurálgico del ocio para adultos, como en los burdeles del degradado centro de Medellín. Tanto extranjeros como locales acuden a este mercado clandestino, pagando elevadas sumas y contando con la connivencia de cafeteros, dueños de bares, taxistas e incluso redes criminales. Historias estremecedoras, como la del estadounidense Timothy Allen, sorprendido con 2 niñas de 12 y 13 años en un hotel de Medellín, demuestran que no se trata de un caso aislado. A pesar de las operaciones policiales puntuales, sigue reinando la impunidad, la corrupción, el miedo a denunciar e incluso la connivencia de algunos hoteles y bares conforman un sistema siniestro. A los niños les quedan traumas irreparables. A Colombia la mancha de ser un destino cada vez más sonado para el turismo infantil. Número 9. Webcam. Dentro de este oscuro mundo de explotación sexual, un fenómeno ha crecido de manera alarmante: los estudios de webcam. En estos espacios, jóvenes, tanto mujeres como hombres, realizan transmisiones eróticas en vivo a clientes de todo el mundo. En Colombia, este tipo de trabajo se ha convertido en un verdadero mercado, valorado en millones de dólares. La promesa de contratación es siempre la misma: ganar dólares sin salir del país. Pero la realidad es bien distinta. Muchas se enfrentan a jornadas agotadoras en habitaciones estrechas y sin ventilación, utilizando juguetes compartidos poco higiénicos y soportando la presión de jefes que imponen objetivos absurdos. Para que el público siga pagando propinas virtuales, tienen que fingir satisfacción y a menudo sobrepasar sus propios límites. Y lo que es peor, no faltan denuncias de mujeres que sufren lesiones, contraen infecciones recurrentes o incluso son chantajeadas para que hagan cosas que no aceptarían en ninguna otra situación. La presión psicológica es enorme, por no hablar de la falta de intimidad. Por desgracia, el gobierno no hace nada y hace la vista gorda ante esta industria que gana millones, normalmente en manos de empresarios extranjeros.
muchos ven en la webcam una alternativa más segura a la prostitución callejera. Pero la vulnerabilidad sigue siendo enorme y las promesas de riqueza a menudo son solo una ilusión. Al final, los estudios de webcam no son más que otro reflejo de la crisis económica y de la falta de oportunidades decentes, especialmente para las mujeres jóvenes. Número 10. El riesgo de ser mujer. Ya sea por el turismo, el autoempleo o la rutina diaria de los locales, ser mujer en Cartagena es un reto diario. Y no se trata solo de la trata de personas, la prostitución o los estudios webcam. El problema va más allá. Cualquier mujer que pasee de noche por el centro histórico puede ser confundida con una prostituta. Así es. Según un artículo publicado en litzi.org de 23 de septiembre de 2019, la ciudad se ha convertido en un destino popular para el turismo sexual. Y debido a esta etiqueta, las mujeres que simplemente salen tarde del trabajo y deciden comer algo en un bar ya corren el riesgo de sufrir abordajes humillantes. La propia policía ha sido denunciada por registros embarazosos, insultos e incluso detenciones injustificadas. Y cuando el machismo se mezcla con el racismo y la xenofobia, la situación empeora. Las mujeres negras de Cartagena se enfrentan a prejuicios aún mayores, ya que la publicidad turística ha contribuido a crear una imagen hipersexualizada de ellas, como si fueran atracciones exóticas. Y ahora, con la llegada de venezolanas que huyen de la crisis, ha surgido un nuevo tipo de discriminación. Para muchos, la mujer venezolana se ha convertido en sinónimo de prostitución. Es un ciclo perverso. Número 11. Racismo estructural. Hablando de prejuicios, hablemos ahora de racismo. A pesar de la fuerte presencia afrodescendiente e indígena en Colombia, el racismo sigue siendo un problema estructural que muchos insisten en ignorar. Es la vieja historia. El prejuicio no tiene que ser explícito para existir. Se revela en las cifras de desempleo, la calidad de los servicios públicos y la total falta de representación de estas poblaciones en posiciones de poder. Para entenderlo mejor, basta con observar la geografía del país. En la costa del Pacífico y en el Caribe, las comunidades afrocolombianas son mayoritarias. En la Amazonia y las regiones rurales, los pueblos indígenas intentan preservar sus tradiciones en medio del abandono gubernamental. Pero independientemente del grupo, el patrón es el mismo: menos oportunidades, salarios más bajos y una presencia casi invisible en la élite económica y política. En grandes ciudades como Cali y Cartagena, el racismo se manifiesta en la segregación entre barrios ricos y zonas marginales. Mientras que las zonas más acomodadas están dominadas por blancos o mestizos de piel clara, las comunidades negras se concentran en barrios precarios con infraestructuras deficientes y altos índices de violencia. Lo mismo ocurre con los indígenas, que a menudo se ven obligados a abandonar sus tierras y acaban en barrios marginales urbanos, donde no solo se enfrentan a la pobreza extrema, sino también a prejuicios que los tratan como ciudadanos de segunda clase. Uno de los ejemplos más flagrantes de esta desigualdad se encuentra en la región del Chocó. Mayoritariamente afrodescendiente, es una de las zonas más desatendidas por el gobierno colombiano, con infraestructuras casi inexistentes y una violencia alarmante. El Estado simplemente no invierte en seguridad, y las comunidades viven a merced de grupos armados que explotan a la población local sin ninguna interferencia. No es casualidad que cada vez que se produce un desplazamiento forzado debido a un conflicto, los más afectados sean precisamente estas poblaciones históricamente marginadas. Y lo que es peor, todo esto sucede sin que el debate sobre el racismo reciba la atención que merece. La desigualdad racial en Colombia es un problema estructural de siglos, pero se sigue tratando como si fuera solo una consecuencia de la pobreza, sin reconocer el racismo como un factor determinante. Mientras tanto, las víctimas de este sistema
siguen esperando justicia y oportunidades que nunca llegan. Número 12. Vejez abandonada. Otro colectivo que sufre y padece en este sistema son los ancianos, a los que cada día se arroja más y más a la pobreza. Con la inflación por las nubes y las pensiones reducidas, muchos ancianos no pueden sobrevivir con lo que reciben de jubilación, si es que reciben algo. En las zonas rurales prácticamente no hay cobertura de pensiones. Incapaces de costearse los medicamentos y con hospitales deficientes o inexistentes donde viven, están a merced de familiares pobres o tienen que seguir trabajando en el subempleo. La escena de hombres y mujeres vendiendo caramelos en las calles de Bogotá, Medellín y Cartagena no es infrecuente. En varias ciudades, las ONG y las iglesias improvisan comedores comunitarios para garantizar que al menos algunas de estas personas tengan algo que comer. En casos extremos, se quedan sin techo o acaban en hogares precarios, muchos de ellos sufriendo malos tratos o abandono. El Estado, por su parte, tampoco parece dar prioridad a este grupo de edad. Los proyectos de asistencia social para los ancianos son insuficientes y el aumento de los precios empeora las cosas. Número 13. Guerrilleros. ¿Recuerdas que hablamos de guerrilleros al principio del vídeo? Pues bien, con el tiempo, estas guerrillas, teóricamente creadas para luchar contra la desigualdad, se han sumergido en prácticas como el secuestro y el control de las rutas de la droga. El ELN, por ejemplo, comenzó con el objetivo de derrocar el sistema capitalista e instaurar un régimen socialista, pero hoy, en las regiones donde opera, Arauca, Catatumbo, Chocó, la población sufre extorsiones y restricciones de movimiento. Recientemente, el gobierno actual intentó negociar la paz con el ELN, pero la violencia en la frontera con Venezuela ha demostrado que siguen activos. También hay disidentes de las FARC, como la segunda Marquetalia de Iván Márquez y otros antiguos líderes que han vuelto a las armas alegando que el gobierno ha incumplido las promesas de reforma agraria. Estos grupos controlan regiones ricas en recursos naturales como oro, bosques y petróleo, y ejercen una autoridad paralela sobre las comunidades rurales. Al mismo tiempo, hay grupos paramilitares surgidos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas por las siglas AUC en 2006, conocidas ahora como BACRIM, que significa bandas criminales, incluyen al Clan del Golfo AGC y otros, que operan como cárteles, extorsionando, traficando e imponiendo la justicia local. En muchas zonas, no es el gobierno quien pone las reglas, sino estas facciones, que cobran impuestos a quienes mueven mercancías y a veces obligan a los campesinos a sembrar coca. Al final, la palabra guerrilla pierde su significado ideológico y se convierte en sinónimo de delincuencia, miedo y atraso. Número 14. Reclutamiento de niños. Una de las mayores atrocidades en el contexto de los conflictos armados es el reclutamiento forzoso de menores. ONG como Open Doors y Human Rights Watch denuncian que cientos, tal vez miles de niños son cooptados, ya sea por el ELN, disidentes de las FARC o grupos paramilitares, para servir como soldados o funcionarios de los traficantes. En las zonas rurales pobres, sin escolarización ni perspectivas, estos grupos ofrecen algo de dinero, ropa y comida. Muchas familias empobrecidas acaban entregando a sus hijos con la esperanza de que puedan mantenerse por sí mismos. En otros casos, es puro terror. O el niño acepta, o la familia sufre represalias. Estos menores asumen tareas como la vigilancia de carreteras, el transporte de armas o sustancias ilícitas, la recopilación de información y, en no pocos casos, son enviados a combatir. Los grupos se defienden diciendo que son voluntarios, pero la realidad es que, sin oportunidades de trabajar o estudiar,
este voluntariado es forzado. Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Traumas, pérdida de la infancia, dificultad para reintegrarse en la sociedad. Incluso los que abandonan estas facciones quedan marcados, enfrentados a prejuicios y sin suficiente apoyo del Estado. Número 15. Tráfico y cárteles. Si la guerrilla ya es un problema, el narcotráfico echa aún más leña al fuego. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, e incluso tras la muerte de Pablo Escobar, en 1993, los cárteles no desaparecieron, sino que se transformaron. Hoy, el narcotráfico es una verdadera organización criminal multinacional que opera rutas marítimas, fluviales y terrestres que atraviesan el país y llegan a los mercados de consumo de Estados Unidos, Europa e incluso Asia. La costa del Pacífico se ha convertido en un corredor estratégico para el transporte de drogas en lanchas rápidas e incluso submarinos improvisados. Tierra adentro, ríos como el Amazonas son utilizados para transportar cargamentos hasta las fronteras con Brasil y Perú. ¿Y Venezuela? Se ha convertido en un auténtico centro neurálgico para los traficantes, con escasas inspecciones y facilidades para enviar cocaína al Caribe. ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano para combatirlo? Puso en marcha la llamada Guerra contra las Drogas, auspiciada por Estados Unidos. Esto incluía fumigar las plantaciones de coca con herbicidas y financiar operaciones militares. Pero el efecto fue, cuando menos, controvertido. Los pequeños agricultores perdieron cosechas enteras y se vieron abocados a la pobreza, mientras que los traficantes simplemente trasladaron la producción a otras zonas. Al final, la producción de cocaína se mantuvo fuerte y la población rural pagó el precio. Hoy, diferentes facciones dirigen este negocio multimillonario. El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, nació de los antiguos paramilitares y se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas del país, con influencia en Antioquia, Córdoba y la región de Urabá. También está la Oficina de Envigado, una organización que sobrevivió al cartel de Medellín y se reinventó como grupo de extorsión y tráfico. Y no hay que olvidar a las disidencias de las FARC y al propio ELN, que, además de guerrilleros, controlan ahora parte de la cadena de producción y refinado de la droga. Pero el narcotráfico en Colombia no trabaja solo, tiene conexiones con todo el mundo. Cárteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, compran cocaína directamente a los colombianos y la distribuyen por todo Estados Unidos. En Europa intervienen mafias italianas y rusas, e incluso grupos criminales de Albania, por no hablar de Perú y Bolivia, que suministran hojas de coca y materiales de refinado. Y más allá de la cocaína, estos cárteles se han diversificado hacia el tráfico de armas, el contrabando de gasolina, la minería ilegal de oro. Es un crimen organizado que actúa como una empresa transnacional. El resultado de todo esto, como puedes imaginar, es que en muchas comunidades estos grupos son la ley. Cobran impuestos a la población, controlan quién entra y quién sale, e incluso deciden qué productos pueden venderse en las tiendas locales. Es un estado paralelo, en el que cualquiera que desafíe las normas puede simplemente desaparecer. El hecho es que mientras haya demanda mundial, el narcotráfico seguirá siendo un negocio muy rentable. Y mientras los cárteles sigan ganando miles de millones, es improbable que acabe la violencia en Colombia. Número 16. Corrupción. Si Colombia tiene tantos problemas sociales y económicos, la corrupción es el pegamento que mantiene todo en este círculo vicioso. No importa qué gobierno asuma el poder, la historia se repite. Los políticos se enriquecen mientras millones de personas viven sin acceso a lo básico. En los últimos años, el país ha sido escenario de escándalos de malversación de fondos en educación, sanidad
e incluso en programas sociales destinados a comunidades indígenas y campesinas. Los sobornos en los contratos de obras públicas, las sobrefacturaciones y la desaparición de dinero público en cuentas de paraísos fiscales se han convertido en rutina. Ministros, gobernadores y hasta expresidentes han sido acusados de participar en estafas millonarias, pero al final, pocos pagan por lo que han hecho. Mientras tanto, la población sigue careciendo de seguridad, hospitales bien equipados y escuelas de calidad. Cada peso que debería destinarse a mejorar las infraestructuras del país acaba en el bolsillo de algún testaferro político o en turbios negocios con empresarios y bandas criminales. ¿Cuál es el resultado? Descreimiento total en el sistema. Miles de colombianos ya no confían en la policía, la justicia o su propio gobierno. Muchas personas evitan denunciar delitos, desde pequeñas estafas financieras hasta graves abusos, porque creen que no servirá de nada, ya que los poderosos siempre se saldrán con la suya. Y en medio de todo esto, las ONG, los grupos comunitarios y la ayuda internacional acaban aguantando el tirón. Muchas regiones solo sobreviven gracias a la ayuda de organizaciones externas, ya que el propio gobierno parece incapaz o simplemente no está dispuesto a resolver los problemas de quienes más lo necesitan. En definitiva, la corrupción no es solo un problema político, es la razón de que sigan existiendo tantos otros problemas: pobreza, violencia, trata de seres humanos, narcotráfico y desigualdad. Mientras el dinero que supuestamente iba a cambiar el país siga fluyendo entre los dedos de los corruptos, la Colombia profunda seguirá olvidada, esperando cambios que nunca llegan. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que Colombia no es solo un destino turístico con playas paradisíacas y café premiado. Detrás de sus impresionantes paisajes se esconde un país lleno de contrastes, violencia y retos que poca gente conoce. Ahora queremos saber, ¿cuál de estas realidades te ha impactado más? Deja un comentario y comparte este vídeo para que más gente conozca la otra cara de Colombia, la que no aparece en los folletos turísticos. Y por supuesto, no olvides suscribirte a Bello Mundo y activar las notificaciones para seguir nuestras inmersiones en la cara oculta de países que, en el fondo, tienen mucho más que mostrar que las postales. Nos vemos en el próximo vídeo.